La jurisprudencia es una fuente invaluable de información para un estudiante de derecho. En las decisiones de los jueces se manifiesta un derecho vivo, a través del cual se resuelven casos ocurridos en la vida real, en los que se enfrentan intereses contrapuestos. En las sentencias se interpretan y aplican las normas jurídicas para resolver un problema práctico que desborda la redacción genérica prevista en las leyes y las construcciones netamente académicas que se describen en los manuales jurídicos. Enfrentarse a una sentencia de casación, sin embargo, requiere algo de contexto previo. Las consideraciones de la Corte Suprema se enmarcan en un entorno de alto nivel técnico que se expresa en el lenguaje mismo de la sentencia. La Corte anuncia desde sus primeras líneas que se decide el recurso extraordinario de casación interpuesto por uno de los sujetos del proceso. Pero, ¿en qué consiste ese recurso que la Corte entra a decidir? ¿Y por qué parece ser tan técnico y complejo? Toda persona tiene el derecho a acceder a la justicia y a reclamar de ella una tutela efectiva de sus derechos. En caso de existir una controversia, cualquiera puede acudir a un juez de la República para que él conozca sobre lo ocurrido en el caso y tome una decisión con base en las normas jurídicas que le son aplicables. Al cabo de un proceso en el que se asegure la igualdad de oportunidades a las partes, se espera que los jueces profieran una decisión judicial a través de una sentencia. En la sentencia, el juez debe abordar y resolver los varios problemas que se derivan del caso. Debe averiguar qué ocurrió, verificar dentro del ordenamiento jurídico la forma en que deben resolverse este tipo de situaciones y a partir de todo lo anterior, tomar las decisiones e impartir las órdenes que correspondan, de manera que las partes del caso se ajusten al deber ser dispuesto en la ley. En dicha labor, todos los jueces están llamados, pues, a aplicar la ley. El principio de legalidad es la base de nuestra sociedad. No en vano, el nuestro es un Estado social de derecho y un presupuesto para el ejercicio del poder público por parte de todos los funcionarios, incluidos los jueces. Cuando un juez decide un caso, se presume que éste revisó adecuadamente el ordenamiento jurídico, que encontró las normas aplicables al caso y descartó aquellas que no lo eran, e interpretó adecuadamente sus contenidos a la hora de resolver la controversia. Se presume que las decisiones judiciales se ajustan a la ley y son acertadas, de acuerdo con el buen criterio de quien las tomó. Para eso acudimos a la Administración de Justicia, para que las decisiones que tome el juez resuelvan el caso de manera definitiva, de manera que no puedan volver a reabrirse. Con todo, nuestro ordenamiento permite que en algunos casos se pueda extender el debate. Si al momento de enterarse de la sentencia, la parte afectada con ella no está de acuerdo, por regla general puede apelarla y presentar los argumentos en los que se basa su disconformidad para que un juez de mayor jerarquía los analice en segunda instancia. Este último podrá revocar la decisión y reemplazarla por una nueva o mantener la decisión original. Para estos efectos, la rama judicial está organizada a través de una estructura orgánica con diversas categorías de jueces. En la primera escala se encuentran los jueces municipales, en la segunda los de circuito y en una tercera escala operan los tribunales superiores de distrito judicial, que toman sus decisiones más importantes en una sala integrada por una pluralidad de magistrados. No cualquier juez puede conocer de cualquier caso. Dependiendo de una pluralidad de factores de competencia, algunos casos solo pueden ser tramitados ante el juez municipal. Otros pueden ser apelados para que el juez del circuito los conozca en segunda instancia. Otros podrán presentarse ante el juez del circuito y algunos de estos últimos podrán ser apelados ante el tribunal. Concentrémonos en estos últimos casos. De acuerdo con lo expuesto hace algunos instantes, la decisión que el tribunal toma en segunda instancia es definitiva y la controversia no debería ser reabierta nuevamente. Por más que las partes se encuentren en desacuerdo con la sentencia adoptada en segunda instancia, la decisión se presume acertada. De lo contrario,
se correría el riesgo de que un caso vuelva a plantearse una y otra vez y que los mismos problemas se vuelvan a discutir al infinito, de manera que el asunto dé origen a una espiral interminable de litigiosidad. Pero puede ocurrir que, en lugar de proferir una sentencia acertada y ajustada a la ley, el tribunal haya incurrido en un error a la hora de escoger las normas aplicables al caso o de interpretarlas, y que ese error haya tenido tal magnitud que, de no haber existido, la sentencia habría sido completamente distinta. La existencia de este tipo de errores atenta contra el principio de legalidad, que se encuentra en la base de un Estado social de derecho. Por ello, se ha establecido de manera sumamente excepcional que ciertas sentencias de los tribunales puedan ser acusadas ante la Corte Suprema de Justicia, para que ésta analice si el fallo atacado se ajustó a la ley o si por el contrario la vulneró. Por tratarse de una posibilidad extraordinaria, quien acude ante la Corte tiene la carga de demostrar que la sentencia incurrió en los referidos errores, que tales yerros representan una violación de una ley sustancial y que el vicio es de tal entidad que en caso de no haber ocurrido, la decisión habría sido otra. En caso de que el error haya existido y esté demostrado que la sentencia del tribunal viola la ley, la Corte casará la sentencia. En este contexto, casar significa romper, como en el verbo francés casser. Esta ruptura, en un sentido figurado, implica que la Corte deja sin efectos la sentencia acusada por vulnerar normas sustanciales. El vacío que ella deja en el ordenamiento deberá ser llenado por una sentencia sustitutiva o de reemplazo. De allí que al recurso se le llame de casación. Es natural que un ejercicio de demostración de esta especie requiera un alto grado técnico. El casacionista, a la hora de formular sus cargos contra la sentencia, debe demostrar que existió un error en algún tramo del razonamiento hecho por el tribunal. ¿Cuándo ocurre ello? El juez debe fallar con base en normas jurídicas que tienen una estructura hipotética. Si ocurre un determinado supuesto de hecho, la ley prevé una cierta consecuencia jurídica. El ordenamiento se compone de una pluralidad de normas jurídicas, de manera que los diversos supuestos de hecho que lleguen a presentarse en la realidad puedan ser resueltos conforme a derecho. En una sentencia bien estructurada, se ha debido realizar un ejercicio de selección y de interpretación normativa. El tribunal ha debido escoger entre todas las normas que integran el ordenamiento jurídico aquella en cuyos supuestos puedan subsumirse los hechos del caso. Ha debido interpretarla para darle el sentido adecuado y así aplicarla al caso al resolver. Sin embargo, el tribunal ha podido equivocarse en este proceso, porque escogió aplicar una norma que no venía al caso, porque dejó de aplicar una norma en la que sí debía fundamentarse la decisión. O también puede fracasar cuando, a pesar de haberse escogido la norma adecuada, se la interpretó en forma errónea y se le dio un alcance equivocado. Estas tres fallas, aplicación indebida, falta de aplicación e interpretación errónea, hacen referencia a tres yerros netamente jurídicos que pueden presentarse en la sentencia. La demostración de uno de estos errores estructura una violación directa de la ley sustancial. Pero también puede ocurrir que el tribunal haya incurrido en uno de estos errores y haya violado la ley porque se equivocó en un paso previo, es decir, en el análisis de las pruebas. Ningún caso judicial puede decidirse con base en las simples alegaciones de las partes. Cada hecho debe estar respaldado en pruebas legal y oportunamente practicadas en el proceso. Así, puede suceder que el juez dedujo conclusiones contrarias a la realidad, sea porque asumió que estaban probados hechos que no estaban, es decir, porque incurrió en una suposición, sea porque omitió pruebas que estaban en el expediente, lo que también se conoce como preterición. En fin, cualquiera de estos dos casos puede ocurrir porque el tribunal analizó pruebas sin tomar en cuenta requisitos de lógica y reglas de la experiencia,
lo que se conoce como un error de hecho, o contrariando normas probatorias que establecen los requisitos necesarios para dar por probados ciertos hechos, es decir, incurrió en un error de derecho. A partir de este contexto, la estructura de la sentencia de casación empieza a tomar forma. De entrada, sabemos que se trata de un proceso que ha sido resuelto en 2 instancias por un juez de circuito y un tribunal superior, y que ha llegado a la Corte Suprema porque una de las partes interesadas busca demostrar que la sentencia proferida por el tribunal en segunda instancia vulnera una ley de la República. La parte introductoria de la sentencia nos ubica en el contexto del proceso. ¿Quiénes son las partes? ¿Quién demandó a quién? ¿Quién de ellos ataca en casación la sentencia del tribunal? En los antecedentes del caso se exponen los aspectos fundamentales del litigio. Los hechos, es decir, la narración de lo que según el demandante ocurrió. Las pretensiones, esto es, lo que el demandante pide. Las excepciones, o sea, las defensas que propone el demandado. En los casos más complejos, donde hay una pluralidad de partes o en donde el demandado también ha formulado reconvención contra el demandante, es probable que esta misma estructura se repita. Las decisiones de instancia indican cómo se resolvió el caso por parte del juez del circuito, que es el juez de primaria instancia o en latín el a quo, y por parte del tribunal, que es el juez de segunda instancia o el ad quem. Como la sentencia de casación analiza un recurso propuesto contra la decisión tomada por este último, a ella se dedicará un espacio mayor. Posteriormente, se presentan los cargos propuestos por el casacionista contra el fallo del tribunal. Estos son un ejercicio técnico, pues tal como se ha explicado, la sentencia del tribunal se presume acertada y conforme a derecho, y el casacionista es quien debe demostrar que no lo es y que la violación de la ley derrumba la totalidad de los fundamentos de la decisión. El casacionista debe indicar las normas sustanciales violadas por la sentencia, la forma en que ellas fueron vulneradas y desarrollar esta tesis a través de la demostración respectiva. En cada cargo, entonces, el casacionista alega que la sentencia transgredió una lista de normas e indica si la vulneración se dio por la vía directa, por falta de aplicación, por aplicación indebida o por interpretación errónea, o si se dio por la vía indirecta, por pretermisión o por suposición de pruebas que llevaron al tribunal a cometer un error de hecho o un error de derecho en su apreciación y en la consecuente violación de las normas sustanciales, y explicará las razones por las cuales ello ocurrió. En las consideraciones, la Corte evalúa los argumentos propuestos, con miras a tomar la decisión de casar o no casar la sentencia. Habrá entre ellos algunos argumentos que constituyen la parte fundamental del discurso lógico, las razones fácticas, probatorias y jurídicas que soportan la decisión que se toma. Ellos constituirán la ratio decidendi de la sentencia. Habrá también otras afirmaciones y precisiones doctrinarias que pueden tener algunos puntos de contacto con el tema de la decisión, pero que no sirven a la Corte para resolver el caso. Cada uno de ellos constituirá un obiter dictum. Es importante distinguir entre ambos tipos de argumentos, pues mientras la ratio decidendi son las razones fundamentales de la decisión y tienen valor de precedente, los obiter dicta son apenas anotaciones marginales que, al no tener un peso decisivo en la resolución del caso, no tienen la misma significación como jurisprudencia. En caso de que la Corte encuentre probada la violación y haya necesidad de casar la sentencia del tribunal, dictará una decisión de reemplazo y expondrá los nuevos argumentos, ocupando el mismo lugar que ocuparía un juez de segunda instancia. Por último, la parte resolutiva de la sentencia contiene la decisión tomada: no casar o casar y proferir las órdenes de reemplazo que correspondan.